Y lo que tienes que hacer es acudir a un médico, él te orienta, él te dice qué es lo que tienes, qué grado de depresión tienes, cómo lo puedes quitar, si es por algo que te sucede en tu vida o es algo mental o algo incluso que estés mal alimentada o tengas malas cosas. Eso es lo correcto. La sufre entre un 5 y un 10% de la población. A veces confundimos sus síntomas con la tristeza. Hablamos de la depresión. ¿Es lo mismo estar triste que deprimido? ¿Cómo podemos diferenciarlo? ¿A quién acudir? ¿A un psicólogo? ¿A un psiquiatra? De todo ello y también de técnicas de relajación como el tai chi hablaremos hoy en Medicina Televisión. Comenzamos. Bueno, es una enfermedad que creo que está causada por un neurotransmisor, la serotonina, y por eso normalmente se manda algún fármaco para curarla, pero poco más. Pues la depresión pues, es una enfermedad mental que un bastante porcentaje de la población europea padece de esta enfermedad y bueno, los tratamientos supuestamente son vía los psicólogos y también la medicina, quiere decir comprimidos, pastillas o lo que sea. Pues la depresión es una de las cosas que tiene muchísima gente que no lo sabe. Óscar, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, Carmen. Bueno, ¿hay más gente con depresión o es que se habla más de este tema y ya no se esconde tanto? Bueno, pues realmente estamos hablando demasiadas veces de depresión y tenemos que tener en cuenta que estamos mezclando en muchas ocasiones una enfermedad con los que son los avatares de la vida que nos llevan a la contraria y a veces estamos tristes. Son dos cosas muy distintas, pero hoy nos vamos a centrar básicamente en la depresión, si te parece. ¿Qué es la depresión exactamente? Bueno, pues la depresión, Carmen, es exactamente la disminución del tono vital. Es decir, me encuentro mal. Habitualmente, muchas veces, ni siquiera sé por qué, pero me encuentro mal, bajo de ánimo, no tengo ganas de hacer nada, no disfruto de las cosas habituales de las que disfrutaba, incluso las relaciones sexuales se me resienten, todo me parece mal, todo me molesta, estoy nervioso, duermo mal. Es decir, es un síndrome que tiene muchísimas focalidades sobre el cuerpo humano, es decir, a veces tengo palpitaciones, a veces tengo sensaciones raras y todo eso forma una marabunta de síntomas que en muchas ocasiones hacen confundirnos a los médicos en gran medida. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de seleccionar a los pacientes y catalogarlos de depresiones o catalogarlos de enfermos. Pero si te parece... Por ejemplo, decías, no se sabe muy bien por qué. ¿Las causas no se desconocen? Las causas, como en medicina muchas veces las causas son tremendamente complicadas. ¿Por qué? Pues porque en el tema de la esfera psicológica nos estamos mezclando con problemas somáticos, es decir, del cuerpo, la bioquímica de mi cerebro. Esa era la serotonina que nos hablaba antes un señor en la calle. Es decir, ¿la serotonina causa depresión o es el reflejo de la depresión que yo tengo? Es decir, los niveles de serotonina les tengo bajos, es decir, ¿es la gallina o el huevo? ¿Qué fue primero? Claro. ¿No? Como norma general, la depresión en su génesis tiene muchos factores genéticos, desde luego, hay familias que tienen tendencia a la depresión. Tenemos factores ambientales, mi trabajo, mi entorno social, tenemos factores de nuestras vivencias, nuestra niñez, cómo hemos sido capaces de asumir o no asumir ciertos retos que nos ha planteado la vida. Es decir, es una serie de síntomas que muchas veces se manifiestan por procesos que son absolutamente incontrolables. Hay cosas que le pueden deprimir a un paciente que en vista de otras personas parecen nimiedades, pero para él son muy importantes, ¿no? Las relaciones de pareja, las relaciones con el entorno, con el colegio, con los compañeros de la universidad, con los compañeros del trabajo, todo eso acaba siendo mis vivencias. Y mis vivencias, que son algo particular, acaban dándome o no dándome problemas. ¿Y cuáles son los síntomas ante los que quizás tenemos que alarmarnos? Los síntomas, Carmen, ante los que nos tenemos que alarmar básicamente son la disminución del tono vital, es decir, me encuentro bajo de ánimo, estoy triste, no disfruto de las cosas que antes habitualmente disfrutaba. A veces duermo mal, me despierto muy pronto, es decir, en vez de despertarme a las 8 de la mañana, empiezo a despertarme a las 6, a las 5, estoy encima con un sueño que no es reparador, me encuentro insatisfecho con mi forma de actuar, con mi trabajo, con mi familia, con mi entorno, con los amigos y básicamente no disfruto de casi nada. Ese es el gran síntoma que tiene la depresión. Mencionabas que es difícil, ¿no?, diagnosticar. ¿Cómo soléis hacerlo los profesionales?
Antes vi por un momento que a quién tenemos que acudir, si al psiquiatra o al psicólogo. Sí. Bueno, yo diría que el primero que tenemos que acudir, y te lo digo por experiencia propia, es al médico de familia. ¿Por qué? Porque como norma general el médico de familia va a conocer qué es lo que nos pasa. Conoce nuestra familia, conoce en muchas ocasiones nuestro trabajo, conoce a nuestros hijos, conoce a nuestros amigos, y todo eso hace el dar una proyección de qué es lo que le está pasando a esta persona que de repente me dice que está triste, y que en muchas ocasiones no es una depresión, sino que es un avatar de la vida, un trastorno adaptativo, que son cosas distintas. La depresión es una enfermedad muy seria, y es una enfermedad que afortunadamente hoy en día tiene un porcentaje de pacientes que van de maravilla. Pero lo primero es que nuestro médico nos lo filtre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay veces que una persona parece deprimida y lo que tiene es un Parkinson. Es muy frecuente verlo en la consulta. Con lo cual, cuando esa persona llega donde un psicólogo y se le presenta un Parkinson en su inicio, es muy probable que no sea capaz de diagnosticarlo. Desde luego, es muy improbable, sobre todo porque no es médico. Cuando va donde un psiquiatra, que un psiquiatra sí que es médico, también se le puede pasar un Parkinson. Pero en cambio, cuando yo veo una persona que me entra en la consulta, que se mueve con dificultad, que no me mueve los brazos, que le veo una cara, una tez seria, pero no seria de tristeza, sino de poca mímica, de que no mueve sus músculos, pues de repente digo, no me parece que esté deprimido. Yo creo que aquí lo que hay un trastorno del aparato locomotor, mejor dicho, del aparato del sistema nervioso central, que hace que nuestros movimientos no sean correctos y, por tanto, es decir, no debemos ser muy dados al hecho de diagnosticar depresiones. Tenemos que ser mucho más cuidadosos. Hemos hablado con una especialista que nos ha contado cómo diferenciar claramente el estar tristes con el estar deprimidos. Lo vemos. Voy a hablar de la diferencia entre la tristeza y la depresión en las personas. De la tristeza podríamos decir que es un estado de ánimo normal, que cualquier persona puede tener en algún momento de la vida y que suele estar motivado pues, por circunstancias objetivas, de manera que una vez que se resuelven esas situaciones, la tristeza debería desaparecer. En cambio, la depresión, ya estamos hablando de un estado de ánimo alterado, cuyas características pues, están relacionadas con la tristeza, con la melancolía, la desesperanza. Suelen ser personas apáticas, que hacen críticas hacia sí mismos, negativas, que hay un abatimiento permanente. Y estos serían como unas características generales, pero hay que tener en cuenta las características personales de cada uno, con lo cual habría personas que demostrarían la depresión pues de una forma lastimera y con quejas, y otras personas pues la mostrarían con irritabilidad y exigencias. Luego habría otro tipo de depresión más grave, donde aparecerían pues, dificultades para las relaciones sociales significativas, donde aparecerían incluso ideas delirantes, comportamientos extraños, y fundamentalmente sería esto lo que definiría la depresión así un poco de forma global. Una vez que suponemos que o diagnosticamos ya que esto es una depresión y no es una tristeza, ¿cuál sería el tratamiento a seguir en ese caso entonces? Bueno, tratamientos, Carmen, hay muchos y muy variopintos. Están, como todos conocemos, los antidepresivos, que son una serie de medicamentos de diversos tipos que lo que hacen es cambiar la bioquímica del cerebro. Es decir, lo que hacen es actuar sobre los neurotransmisores, que son unas sustancias con lo cual nuestro cerebro se comunica unas células con otras. También hay otro tipo de terapias, lógicamente, que son las terapias psicológicas, ¿no? Hay terapias conductistas, es decir, que a través de un profesional, psicólogo, psiquiatra clínico, pues nos va ayudando a saber cuáles son las causas de la depresión y cómo podemos afrontar esas causas de tal forma que nos resulte mucho más fácil. La unión del uno y el otro, como norma general, suele ser lo ideal, porque suele ser mucho más eficaz cuando se juntan el tratamiento farmacológico, es decir, con medicamentos, y se junta el tratamiento también con psicoterapias, los resultados como norma general son muchísimo mejores que cuando solo se utiliza una de las dos técnicas. También tenemos otra serie de técnicas que pueden ayudar a veces, ¿no? Por ejemplo, hay terapias de cómo actuar frente a determinadas situaciones. Hay terapias, incluso curiosamente, está la terapia electroconvulsiva, es decir, aquello que antiguamente incluso se utilizó como una forma de fastidiar en tiempos, digamos, no muy buenos, cuando había por ahí
a algunos individuos que querían tomarse la justicia por su mano, pues la terapia electroconvulsivante hoy en día se hace. ¿Ah, sí? Sí, se hace. Se anestesia a la persona, se la relaja totalmente como si se le fuese a operar de cualquier cosa, y una vez que se le ha anestesiado se le dan unas pequeñas descargas eléctricas en el cerebro. No tiene ningún problema para el paciente, se usa en casos muy contados, contadísimos, cuando ya muchas veces no se responde nada, y hay veces que la resolución de los síntomas va por muy buen camino. Ya te digo que no es una técnica habitual y no es nada agresiva, puesto que el paciente está absolutamente anestesiado. Después del episodio, una vez que se ha hecho ese tipo de intervención, normalmente el paciente no tiene, desde luego, ningún recuerdo malo de ello. Como te imaginarás, al ser una enfermedad que a veces se confunde, pues como hemos dicho, con la tristeza, hay muchas cuestiones y muchas dudas acerca de este tema. Vamos a ver qué nos preguntan en la calle. ¿Qué es una depresión enmascarada? Una pregunta muy bonita. La depresión enmascarada es una de las formas que tiene de presentarse esta enfermedad. Por ejemplo, no es inhabitual, Carmen, que nosotros veamos en la consulta una persona que tiene una cefalea, un dolor de cabeza. O sea, dolor de cabeza que nosotros decimos a veces en casco, como que hay algo que me aprieta, más que dolor es como que me aprieta. Hay veces que hay problemas incluso cardíacos, digestivos, y que en muchas ocasiones son síntomas de una depresión. No es que mi cabeza tenga nada, ni que mi corazón tenga nada, ni que mi sistema digestivo tenga nada. Son expresiones de la depresión. ¿Son síntomas menos comunes, quizás? ¿O esto se da habitualmente? No, se da con mucha frecuencia, es muy frecuente, tremendamente frecuente que lo veamos. Si te parece, vamos ya con otra pregunta que nos hacen en la calle. ¿Cuáles son las consecuencias de una depresión no tratada? ¿Las consecuencias de una depresión no tratada? Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las depresiones hay que tratarlas y consultarlas al especialista, que es el médico de familia, y luego este nos dirá si tenemos que derivarnos a un psicólogo o un psiquiatra. Las consecuencias son desde malas vivencias, desde malos síntomas a nivel del organismo, palpitaciones, dolores de cabeza, decaimiento, insomnio, y la más grave de todas, que desde luego es el suicidio. Es decir, tenemos que ser muy cautos con el tema del suicidio. Las depresiones son una enfermedad tremendamente grave si no se tratan a tiempo. Afortunadamente, esto ocurre en muy poquitas ocasiones y, por tanto, estamos a salvo de ello. Bueno, menos mal que nos dejas tranquilos con eso de que en la mayoría de los casos entonces tiene remedio. Seguimos con las preguntas. ¿Qué diferencia hay entre un psicólogo y un psiquiatra? Fundamental. Un psicólogo es una persona que ingresa en la Facultad de Psicología y hace su carrera durante el periodo estimado. Un psiquiatra es un médico que hace su carrera de 6 años y después de los 6 años hace su especialización mediante la prueba de Mir y hace su especialización en temas de la esfera psicológica. Por tanto, digamos que el psicólogo sabe muchísimo de temas conductuales, de temas psicológicos propiamente dichos, y el psiquiatra es una persona que es médico y como médico puede tener una visión, digamos, más orgánica del tema de la depresión o de cualquier otra enfermedad mental. Y además, pues digamos que luego se ha formado, lógicamente, en unas técnicas a veces muy específicas de ello. Por ejemplo, los psicólogos, como norma general, no utilizan medicamentos porque no los conocen a fondo, como es el tema de los psiquiatras. Los psiquiatras utilizan medicamentos. Quizás se complementen un poco, ¿no? Por supuesto, Carmen, en los equipos hospitalarios está siempre el psicólogo clínico y el psiquiatra. Están manga por hombro uno por otro porque cada uno de los dos es muy bueno en su terreno. Aporta cada uno su granito de arena. Seguimos con más preguntas. He oído hablar de la resiliencia. ¿Tiene algo que ver con la depresión? La resiliencia es la capacidad que tiene una persona, Carmen, para sobreponerse a todas esas causas que a uno le pueden originar una depresión. Se murió el padre, se murió mi hijo, me echaron del trabajo, etcétera, etcétera. Digamos que la resiliencia es la oportunidad que tienen algunas personas que lo hacen extremadamente bien, ¿no?, de aprender de lo que ha pasado, introspeccionándose dentro de sí, y por tanto lo que hace es aprender de ello y mejorar para su futuro. Porque muchas veces quizás las depresiones se deben a causas, pues eso que has mencionado de la muerte de algún familiar, a veces sí que tiene una causa única, ¿no?, una depresión. Sí, y muchas veces lo que es el desencadenante, Carmen. Pero hay personas que se sobreponen de ello muy bien. No es que no sufran ni que sean impasibles, es que tienen una capacidad mucho mejor que otros de sobreponerse a esas circunstancias. Y vamos con otra pregunta de la calle. ¿Puedo dejar un tratamiento con antidepresivos si ya me encuentro mejor? Ni se le ocurra.
taxativamente ni se le ocurra. Es decir, el tratamiento con antidepresivos siempre tiene que estar vigilado por el médico. ¿Por qué? Porque es muy frecuente las recurrencias. Es decir, que una vez que he curado o que estoy bien de mi depresión, entonces vuelvo a caer. Y como norma general vuelvo a caer todavía mucho más. Por tanto, jamás se le ocurran dejar un tratamiento por su cuenta. Nunca hacer nada sin que el médico nos lo diga. Efectivamente. Óscar, ¿te parece? Vamos a resumir, a repasar los puntos más importantes de la depresión. Bien, pues yo creo que es tremendamente importante que una vez llegado a esta altura del programa tengamos muy clarito que para intentar mejorar estos temas de la depresión es importante lo siguiente: comience a practicar actividades o ejercicios físicos moderados. Hemos visto que la gente que hace ejercicio tiene menos problemas de depresión como norma general. Haga actividades que conlleven una relación social, fundamental, ya que tendemos a aislarnos. Asígnese metas realistas, es decir, no intente hacer aquello que sabe que no va a poder hacer a priori. Divida las tareas grandes en tareas pequeñas, establezca algunas prioridades. Elija un amigo o un familiar que actúe como confidente, porque todo ello nos va a ayudar muchísimo a sobreponernos a esta depresión. Una vez que hemos dicho todo esto, podemos decir también que espere que su estado de ánimo poco a poco va a ir mejorando, no lo dude. Aplace las decisiones importantes, es decir, bajo ningún concepto se le ocurra en plena enfermedad hacer cosas que son difíciles de hacer incluso cuando uno está sano. El divorcio, comprar o vender algo, préstamos, etc. Recuerde que los pensamientos positivos poco a poco van a volver, pero para eso hay que salir de casa, fundamental. Siempre lo digo yo, que es bueno estar en la calle, al aire libre. Estupendo, estupendo, lógicamente. Muchas gracias, Óscar. Vamos a abrir ahora espacio de mitos alimentarios. ¿Engorda el agua? Lo vemos. A ver, uno de los mitos más extendidos de los muchos que hay en alimentación es que el agua engorda cuando la tomamos durante las comidas. Bueno, pues eso no es así, ¿vale? El agua no engorda porque es el único alimento que no tiene ninguna caloría, ¿vale? No nos aporta ninguna caloría, es fundamental para la hidratación de nuestro organismo, tener en cuenta que entre el 50 y el 60% de nuestro cuerpo es agua y por tanto debemos tomar agua antes, durante y después de la comida, ¿vale? El hecho de tomarla a una hora o a otra no va a hacer que engordemos más o que engordemos menos, ¿vale? Luego tenemos que beber agua a todas horas. Parece que el agua llena, pero engordar no. Como bien ha dicho, 0 calorías. Es decir, el agua no engorda. El agua, en todo caso, nos ayuda a no engordar, porque al final ocupa espacio y, de momento, algo de hambre sí que quita. Bueno, hay muchísimos mitos sobre la alimentación. He oído eso de que el melón en la cena mata, ¿no? Hay un refrán incluso que dice que en el desayuno es buenísimo, en la comida también, y resulta que en la cena mata. Y me imagino que tú nos podrás ir desvelando miles de mitos. Puede ser, lo que pasa es que el tema de las comidas, efectivamente, como bien has dicho, hay miles de mitos, es decir, hay muchas cosas que no son de recibo. Lo del melón que con la cena sienta mal, pues no tiene por qué sentar mal. Otra cosa es que si cenamos mucho, abundante, y el melón tendemos a comer muchísimo porque está muy rico, pues al final acabamos con lo que se llama una panzada, y eso sí que puede dar problemas. Pero eso, vamos, que pasa con el melón y con otras tantas cosas. Lo que pasa es que el melón es muy dado a tirar de él, ¿no? Bueno, hablábamos antes de la depresión, entonces vamos ahora a meternos en otro tema, en relajación, que siempre viene bien, ¿no? Para cuando uno está deprimido. ¿Te suena el tai chi, me imagino? Claro que sí. A todos nos suena. ¿Qué te parece si conocemos un poco más en qué consiste? Vamos allá. Vamos, venga. A todos nos suena el tai chi. Pero ¿sabemos si se trata de un arte marcial, de un deporte o de otra disciplina? Vamos a descubrirlo hoy. Del bulli al tai chi. El tai chi es como arte marcial. Lo que pasa que en el tránsito de Oriente a Occidente pues se entiende parte como deporte. El tai chi se basa en un concepto holístico. Trabajamos por la salud física, mental, emocional, desde una base energética. A nivel de salud física lo que está pasando es que con esta propuesta de lentitud todo nuestro metabolismo se ralentiza.
y entonces ya es una enorme medicina para todo nuestro cuerpo. Es el esfuerzo mínimo necesario para hacer las cosas en esta sociedad de esfuerzo en la que estamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy desde los 5 años haciendo todo con esfuerzo, pues cuando si llego a esa edad que podamos llamar de envejecimiento, pues llego muy cascado. Si la propuesta es hacer las cosas en su justo esfuerzo, si llego a esas edades, pues voy a llegar en un tono vital más saludable. ¿Por qué? Porque he consumido menos. La postura básica del Tai Chi es apoyarnos en la tierra, flexionando las rodillas. Solo con ese gesto ya empezamos a sanar nuestro cuerpo. En un entorno de ciudad y de prisa nunca tenemos conexión con el suelo. A nivel físico-estructural ya estamos cargando con mucha tensión. Solo el hecho de apoyarnos en el suelo hace que parte de toda esa tensión que recogen nuestros órganos, nuestro sistema circulatorio, respiratorio, ya se afloje, y no solo eso, sino que se convierte en fuerza, en arraigo en el suelo. También la respiración, al meterla en este concepto de lentitud, también se adapta a estos ritmos, y entonces también pues en las pautas de oxigenación, de circulación sanguínea también por esa relación con el suelo. Mientras hacemos una secuencia de movimientos tenemos que tener con nosotros continuamente la atención. Si yo tengo la atención, ya estoy a mi mente dándole una función a mi favor, o sea, porque yo tengo que poner la postura, tengo que seguir la secuencia de movimientos, su armonización. Entonces, mi mente ya la tengo implicada en eso. No puede estar dispersa en las cosas que a mí me crean estrés, que es lo que hice antes o lo que voy a hacer después. El Tai Chi es una práctica de estar muy en el momento. Entonces, en ese sentido, es fabulosa para el estrés, pero requiere un segundo de coger aire y decir, ¿podré aguantar yo esta quietud? Bueno, pues yo me quedo aquí haciendo algunos ejercicios más de Tai Chi, a ver si acabo de relajarme por completo. Relax, pero no colapse. Esto cuesta, ¿eh? Es muy relajante, pero de lo relajante que es, pues quieras que no, pues lo que decía él en el vídeo, que llevamos ya un ritmo de vida como que nos cuesta pararnos de semejante manera. Al final es poco ejercicio físico en sí. Bueno, cuesta, está claro, porque son posturas mantenidas y hechas con una lentitud que desde luego exigen un esfuerzo físico. Y desde luego tiene una cosa que a mí me gusta mucho, es decir, tiene un sistema muy bueno de estiramiento, tanto de tendones como de vainas sinoviales, como de músculos, lo cual es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Realmente el Tai Chi va muy bien a gente mayor, lo agradecen enormemente. A la gente mayor les viene estupendo. ¿Por qué? Pues porque, claro, la gente mayor, tú imagínate una persona que padece corazón y que el hacer un pequeño esfuerzo puede ser un gran problema para él, de repente cuando le empieza a hacer estiramiento de articulaciones, de músculos, realmente le viene excelente. Además, hay una cosa evidente, es una técnica de relajación. Aparte de que mejora articulaciones y músculos, es una técnica de relajación. Y como toda técnica de relajación, siempre nos va a ayudar, Carmen, a que la vida la tengamos mucho más fácil, ¿no? ¿La has probado o no, el Tai Chi? No lo he probado porque yo todavía, mientras pueda... Seguirás manteniendo ritmo. Me gusta hacer el ejercicio un poquitín más intenso. Yo corro. El día que no pueda correr, pues posiblemente me aficione al Tai Chi. Muy bien. Óscar, gracias. Hemos hablado de una enfermedad, de la depresión, de la que no se habla comúnmente. Nos hemos relajado un poquito con el Tai Chi y mañana nosotros, ya sabes que estamos puntuales con nuestra cita con la salud, así que te espero aquí mañana, ¿te parece? Por supuesto, mañana estaremos aquí, no cabe duda. Pues muchas gracias y les esperamos mañana aquí en Medicina Televisión.